Bienvenidos al tema 5.4, Sistemas de producción de gametos, gametogénesis. Empecemos. La gametogénesis va a ser el proceso mediante el cual las células germinales van a experimentar serios cambios morfológicos y cromosómicos de tal manera de que se puedan producir las células haploides, es decir, que vamos a cambiar de tener una diploide con 46 cromosomas a una haploide con 23 cromosomas. Existen dos tipos de gametogénesis. La gametogénesis para obtener el gameto masculino, que va a recibir el nombre de espermatogénesis, y la gametogénesis para obtener el gameto femenino, que se va a llamar ovogénesis. La espermatogénesis va a ser el proceso de formación de los espermatozoides o bien de los gametos masculinos. Va a tener lugar en los túbulos seminísferos testiculares y va a tener una duración aproximada de entre 62 a 75 días si estamos hablando de la especie humana. A partir del día 24 del desarrollo embrionario, se empiezan a crear células germinales en el saco vitelino. Aproximadamente unas 100 células inician y al término del desarrollo se va a tener un aproximado de 4000 células germinales. Sin embargo, estas células no van a empezar a producir espermatozoides hasta que el individuo no llegue a la pubertad. Los órganos involucrados en la espermatogénesis es el hipotálamo, la hipófisis y los testículos. Estos órganos reciben ciertas señales de acuerdo a ciertas hormonas como son la testosterona, FSH, LH y la inhibina. Si alguna de estas hormonas que me sirven para señalizar el proceso tiene alguna obstrucción o hay algún cambio de nivel, entonces se detiene la producción de espermatozoides. La espermatogénesis se puede dividir en tres fases. La fase proliferativa, la fase meiótica, que es aquí donde también voy a tener dos subfases, meiosis 1 y meiosis 2, y por último la fase espermiogénesis. La fase proliferativa o espermatogónica empieza cuando el individuo entra en la pubertad y el nivel de testosterona aumenta, lo que va a producir una señal de que empiece el proceso de mitosis para empezar a crear más espermatogonias. Las espermatogonias van a ser primero de tipo A, se van a empezar a producir por mitosis, hasta que dentro de estos cambios va a haber una etapa de diferenciación en donde voy a pasar de espermatogonias tipo A espermatogonias tipo B. La única diferencia importante que cabe mencionar es la morfología. La morfología va a cambiar para que a partir de las tipo B pueda iniciar el proceso de meiosis. Como habíamos mencionado, las espermatogonias tipo B van a empezar cambios morfológicos hasta generar lo que se va a conocer como el espermatocito primario. En resumen, la primera etapa de la espermatogénesis va a consistir en la generación de células germinales, primero tipo A y luego tipo B. Estas tipo B van a seguir el proceso de diferenciación o de cambio morfológico hasta conseguir lo que es el espermatocito primario. Después de pasar la fase 1, empezamos con la fase 2, que es la fase meiótica o espermatocítica. Esta, como su nombre lo dice, es cuando voy a empezar la meiosis 1 y meiosis 2. Quiere decir que yo voy a transformar y voy a iniciar de una célula diploide que va a tener 2N o bien 46 cromosomas a obtener las células haploides que es 1N
o bien 23 cromosomas. En la espermatogénesis recordemos que lo que se obtiene es de una célula germinal que es diploide, voy a obtener 4 células haploides. Debemos hacer hincapié de que cuando ocurre la meiosis, meiosis 1 y meiosis 2, son 2 divisiones, son consecutivas. Es por eso que se obtienen 4 células haploides. Si nosotros vemos la imagen, vamos a ver un corte histológico de un túbulo seminífero. En este corte lo que se va a ver es cómo a partir de las células germinales empiezan algunas, se ve el proceso de mitosis y en otras empieza el desarrollo de meiosis 1 y meiosis 2, de tal forma que es aquí donde al finalizar se pueden ver la liberación de los espermatozoides. En la fase meiótica vamos a tener meiosis 1 y meiosis 2. En la etapa de meiosis 1, nosotros vamos a partir de un espermatocito primario que va a ser una célula diploide y a partir de esto vamos a obtener ahora 2 espermatocitos secundarios, los cuales van a ser diploides, pero con diversidad genética. Para conseguir esto, tenemos que formar tetradas, que son cromosomas constituidos por 4 cromatides. Entonces se va a producir un entrecruzamiento cromosómico para que haya intercambio de fragmentos de ADN entre cromosomas homólogos y así asegurar que haya una diversidad genética en el espermatocito secundario. Al finalizar ese intercambio de ADN entre cromosomas, se van a desplazar hacia los polos opuestos para que entonces se dé la división y pueda obtener 2 espermatocitos secundarios. Ahora vamos a pasar de la célula diploide a la haploide. Es aquí cuando entra la fase de meiosis 2. Cada uno de estos 2 nuevos espermatocitos secundarios van a entrar inmediatamente a la etapa de meiosis 2. Es cuando pasan de célula diploide a células haploides. Durante la división, una vez que ya están alineadas los cromosomas, se van a separar, se van a ir a polos opuestos y es aquí cuando al terminar meiosis 2 voy a tener 4 espermatidas haploides con 23 cromosomas cada una. Después de terminar la fase de meiosis 2, vamos a entrar a la fase espermiogénica. En esta fase, yo voy a tener 4 espermatidas haploides, pero aún no están maduras. Necesitan entrar en una fase de maduración o bien de diferenciación. En esta fase van a tener cambios morfológicos hasta lograr un espermatozoide maduro. De esta forma, esta etapa va a durar entre 2 a 3 meses. En un individuo masculino, al día se generan 100 millones de espermatidas haploides. Sin embargo, no todas logran una maduración que sea adecuada para la fecundación. Por lo tanto, las espermatidas haploides que no logran una adecuada maduración o diferenciación van a entrar en el proceso de apoptosis. También cabe señalar que en esta fase las células van a desarrollar un flagelo de unos 50 micrómetros de longitud con unos microtúbulos que le van a permitir el desplazamiento a una gran velocidad para que puedan hacer la fecundación. Dentro de las características morfológicas principales del esperma van a estar
la cabeza, el segmento intermedio y la cola. La cola propiamente es el flagelo con el cual se va a estar desplazando. En el segmento intermedio nosotros podemos encontrar mitocondrias, que recuerden que son las que van a proporcionar la energía para el movimiento de la célula, y en la cabeza va a estar el núcleo con la información genética que se va a requerir al momento de tener contacto con el óvulo. Estos espermatozoides van a salir de los túbulos seminíferos, luego van a emigrar al epididimo. Es un conducto que va a conectar los testículos con los vasos por donde circula el semen, y esta es la sustancia que, una vez que se realice la fecundación externa o interna, va a llegar hasta donde está el óvulo. Es importante mencionar que en esta etapa de diferenciación o de maduración es cuando se generan ciertas mutaciones genéticas que pueden afectar en la fecundación. Estas mutaciones por lo general es que a lo mejor algún esperma tiene un doble flagelo, una doble cabeza, o el flagelo es demasiado pequeño, como se ve en la imagen de arriba. Ahora vamos a hablar de la ovogénesis. La ovogénesis es el proceso de gametogénesis femenina, donde nosotros lo que vamos a obtener es el gameto femenino, que también se le conoce como óvulo. En el caso de la ovogénesis, los óvulos maduros se van a desarrollar a partir de ovogonias. Estas ovogonias y todo este proceso tiene toda una serie de pasos intermedios muy complejos. Las ovogonias se van a originar a partir de las células germinales primordiales, que van a sufrir de 20 a 30 divisiones mitóticas durante los primeros meses en la vida embrionaria. Al concluir la embriogénesis a los 3 meses de vida intrauterina, las ovogonias van a comenzar a madurar y se van a transformar en ovocitos, que van a empezar los procesos de meiosis. Al nacer, todos los ovocitos primarios van a entrar en una etapa de detención que le vamos a llamar dictioteno. Estas se van a mantener en ese estado suspendido hasta que llegue el momento de la ovulación. Es entonces cuando inician la meiosis 1. Cuando entra la meiosis 1, en el momento de la ovulación, se va a formar un ovocito secundario. El ovocito secundario es el que se va a quedar con la mayor parte del citoplasma. La otra célula hija que sale de la meiosis 1 se le va a conocer como corpúsculo polar. En la meiosis 2, el ovocito secundario va a generar ahora otra división celular, va a generar ahora una célula haploide que va a formar al óvulo, pero el ovocito secundario forma uno, que es haploide, que es el que va a generar el óvulo, otro corpúsculo polar, y del corpúsculo polar que yo tuve de la meiosis 1 obtengo otros 2 corpúsculos polares. En la ovogénesis entonces voy a tener 3 corpúsculos polares que no van a ser funcionales y entonces van a entrar en apoptosis. Las fases de la ovogénesis se pueden dividir en 3: multiplicación, crecimiento y maduración y diferenciación. Durante la fase de multiplicación, las células germinales se van a encontrar en el ovario y se van a dividir por mitosis. Van a dar lugar a las ovogonias. De esta parte de las células germinales, estas van a poseer 46 cromosomas 2N, que cuando llegan a la madurez sexual van a dar origen a las ovogonias, las cuales también van a tener 46 cromosomas. Luego vamos a entrar a la etapa de crecimiento. En la etapa de crecimiento, las ovogonias van a crecer con las sustancias de reserva que tengan
Y entonces se van a transformar hasta crearse los ovocitos de primer orden. Estos van a estar alojados en unas vesículas que van a estar rodeadas por unas células que se van a llamar foliculares. El conjunto de los ovocitos y de la cubierta de células van a constituir algo que se le conoce como el folículo de Graf. Los ovocitos que contienen han comenzado ya una primera división meiótica, es decir, empiezan la fase de meiosis 1, pero se van a encontrar detenidos en la profase. Los ogonios se van a transformar en ovocitos de primer orden, pero siguen siendo 2N, es decir, siguen teniendo 46 cromosomas. En la etapa de maduración y diferenciación vamos a tener como tal la parte de meiosis 1 y meiosis 2. Cada ovocito de primer orden va a originar un ovocito de segundo orden. Este ya es la célula haploide y el primer corpúsculo polar. Esto es durante meiosis 1. En meiosis 2, el ovocito de segundo orden va a generar la ovótida y va a generar también un segundo corpúsculo polar. Pero, ¿qué es lo que pasó con el primer corpúsculo polar que yo obtuve de meiosis 1? Este también se va a dividir y voy a tener otros 2 corpúsculos polares. De tal forma que al final yo voy a tener la ovótida, que es la que va a dar origen al óvulo, y 3 corpúsculos polares que se van a degenerar porque van a entrar en apoptosis. En resumen, la gametogénesis se va a dividir en espermatogénesis y ovogénesis. Durante la ovogénesis tenemos que en el periodo de concepción a vida embrionaria se van a formar las ovogonias, las cuales son a través de mitosis. Luego, dentro de la vida fetal hasta el nacimiento, estas ovogonias van a dar origen a los ovocitos primarios. Una vez que se tiene al individuo femenino, una vez que entra en la pubertad, va a haber ciertas hormonas que van a dar señalización de que inicie la ovulación. Estas hormonas en la ovogénesis son progesterona, estrógenos, FSH y LH. Los órganos que van a estar involucrados es el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Ahora bien, desde la ovulación hasta la concepción, vamos a tener ahí los procesos de meiosis 1, meiosis 2, maduración y diferenciación. Dentro de la meiosis 1 se van a generar los ovocitos secundarios, que ya son las células haploides, y por último vamos a tener que al final de la meiosis 2 yo voy a tener la ovótida y 3 corpúsculos polares. Los corpúsculos polares van a entrar en apoptosis. Este proceso es durante cada periodo que empiece la ovulación. Ahora bien, si no están en un proceso de ovulación, las células de los ovocitos van a entrar en un periodo que se le conoce como dictioteno. En este dictioteno van a estar paradas, van a estar detenidas. Esto es en cuanto a ovogénesis. En cuanto a espermatogénesis, vamos a tener un proceso de mitosis desde la concepción hasta la pubertad, en donde vamos a tener la formación de espermatogonias. Estas espermatogonias van a empezar a cambiar a espermatocitos primarios cuando el individuo masculino entra en la pubertad. Cuando entra en la pubertad, el aumento en la hormona de testosterona es mayor. Las hormonas involucradas en la espermatogénesis principales es testosterona, FSH, LH, y están involucrados los órganos de hipotálamo, hipófisis y testículos. Ahora bien,
Ya que tenemos los espermatocitos primarios, vamos a entrar a lo que es la etapa de meiosis 1 y meiosis 2. Entonces vamos a ahora tener en un espermatocito secundario, que es aquí cuando yo ya tengo las células haploides, y estos van a tener que entrar ahora a un proceso de maduración y de diferenciación, donde va a haber cambios morfológicos hasta generar el espermatozoide como tal. Estos procesos van a cambiar en cuanto a tiempos. Si nosotros vemos, por ejemplo, ovogénesis con espermatogénesis, tienen tiempos distintos. Agradezco mucho tu atención. Que tengas muy lindo día.